Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta sesión de tipos de ataque. Vamos a ver básicamente dos temas grandes. Es el de tipos de ataque y el del inicio del tema de redes inalámbricas. Eh, el tema que teníamos que haber tocado era el de hacking de redes inalámbricas. Sin embargo, revisando las actividades que hay que realizar para hacer un hacking, pues primero tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando en el hacking de una red inalámbrica. No solo existe un solo de tipo de redes inalámbricas, el medio es inalámbrico, pero la forma en cómo tienen la seguridad pues varía dependiendo del tipo de red. Por ese motivo decidimos ver primero los tipos de ataque y posteriormente ver el tema de redes inalámbricas, el inicio, para con eso nos quedaría un tema nada más pendiente para ya completar todo el proceso, que es el del sniffing o captura de paquetes, que básicamente lo estaremos realizando con Wireshark y para poder entender todo el proceso para el hacking de una red inalámbrica. Entonces, bueno, continuando, los tipos de ataque. Algo muy importante que desde que me dedico al ámbito de la seguridad informática he podido entender es que muchas veces se realizan actividades no porque uno las haya planificado, sino porque se presentó la oportunidad de realizarlas. Y muchas veces esa oportunidad se puede presentar para todos, pero se tiene que ir acompañado de algo que lo complemente, que es tener el conocimiento para poder efectuarla. Ocasionalmente pueden existir actividades que se realicen sin que uno tenga un nivel de conocimientos muy alto. Sí, pues suponiendo de que esté la computadora del jefe o del de contabilidad o una computadora X con todas las credenciales abiertas y con sus diferentes sesiones ahí, bueno, eh, sería fácil, no tendríamos que tener grandes conocimientos para poder violar la seguridad. No, no, es sencillamente, pues te acercas a la máquina y haces el movimiento. Entonces, esta frase la utilizo para definir que la oportunidad del conocimiento hacen al hacker, no solamente que uno lo planifique. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre se considera la variable n+1. Acuérdense lo que estuvimos platicando con lo que es el modelo OSI, que no solo tiene 7 capas, sino tiene 9, que es la capa 8, que básicamente siendo cualquier persona que usa la tecnología, y tenemos la capa 0, que ahí en la capa 0 tenemos al conjunto de personal técnico que está involucrado tanto en el diseño como la administración o la implementación de tecnología. Estamos hablando de ingenieros y técnicos. Entonces, muchas veces esta parte del Abril más uno viene siendo de que aun cuando nosotros consideremos que tenemos un muy buen diseño, siempre va a haber algo que no consideramos. Entonces, para algunas personas es muy fácil identificarlo, para otras no. Para los que no son fácil identificado, existen técnicas, que es lo que estamos tratando de darles a conocer a ustedes, para poder realizar esas actividades. Pero siempre el enfoque que se hace para poder tener una cuestión de seguridad o un hacking, siempre va enfocado a buscar esa debilidad que se tiene en la infraestructura o en el diseño de tanto de hardware como de software. Ahora, ¿qué es un ataque? Básicamente es cualquier maniobra que se realice para poder violar lo establecido, evitar que continúe su operación. Y si nos hablamos del ámbito informático, pues básicamente un ataque es aquello que vulnera todo lo que nosotros tenemos como operación. En este momento del tiempo, tenemos una situación muy compleja por todo lo que es el COVID. Ya llevamos varios meses en ello, pero una de las cosas que se ha venido involucrando viene por dos rubros. El primero es que para poder tener una infraestructura con una seguridad adecuada, pues se necesita una inversión. Y esta inversión va a ser de parte de los individuos o de las personas y de parte de las empresas. Las empresas, muchas empresas de tecnología o muchas empresas grandes, pues cuentan con los elementos para que una persona pueda estar laborando de su casa o desde otra ubicación
para poder desempeñar sus labores. Entonces, hay una situación muy especial porque es más fácil que se sufran algún tipo de ataque. Y como lo viene describiendo el texto, o sea, el hecho de alterar de alguna manera nuestra forma de trabajo, nuestra información o que podamos nosotros estar obteniendo algún beneficio de algún sistema, en este caso informático, pues viene siendo considerado un ataque. La clasificación la podemos definir a dos grandes rubros. Los ataques pasivos, literalmente es casi imposible que te des cuenta. Hay personas que tienen diferentes habilidades, pero se basa básicamente en no generar una variante que permita detectarnos. Por ejemplo, si uno está en observación o en escucha de una red en específico, redes inalámbricas, yo lo estoy poniendo como las redes inalámbricas, pero también están las redes cableadas. Las redes inalámbricas no tienen una frontera, a menos de que uno lo haga de esa manera en nuestras propias casas. Pero es muy complicado, o empresas. Es muy complicado que se genere una jaula de Faraday que permita aislar nuestra red nada más para el espacio que nosotros la estamos destinando. Normalmente las redes inalámbricas abarcan y traspasan muros dependiendo de la potencia que tengan. Entonces se puede tener un sistema que esté a la escucha de todo ese tráfico que está pasando, aun cuando no se puede entender, pero ya se tiene una captura de la información que se tiene. Para que alguien se percate que está siendo monitoreado u observado, es relativamente casi imposible en ese sentido. Ahora, también en esta parte, los ataques pasivos se basan en tener un conocimiento previo de nuestros usos y costumbres. No sé si en alguna sesión estuve mencionando que básicamente muchos de los ataques vienen precedidos por una serie de advertencias que no se logran percatar. La mayoría de las organizaciones no tienen un personal que realmente genere un monitoreo, o si lo tienen, muchas veces no ejecutan los protocolos para estar analizando todo lo que pasa en las redes. Me he encontrado muchos lugares que se revisan los servidores y literalmente, pues esos servidores cuentan con muchas advertencias de seguridad, errores en programas o actualizaciones que no son atendidos. Y esto es en el log nada más del servidor o de los sistemas. Algunos otros sistemas que no tienen la suficiente nivel de seguridad, pues nos van a estar avisando que hay demasiados intentos desde un punto, ¿no? Pero no lo van a bloquear. Entonces, bueno, un ataque pasivo literalmente es casi imposible que pueda ser detectado. Ahora, tenemos los ataques activos. Los ataques activos tenemos 4 puntos. La primera es la suplantación, literalmente hacernos pasar por alguien que no somos, ¿no? Hay muchas estrategias también para este punto, pero se puede llegar a detectar. Por eso en la actualidad existen muchos métodos para poder identificar a una persona cuando ingresa, ¿no? Presiona o pone su tarjeta para ingresar, pero también se valida la huella digital o se lee el iris o se lee la forma de la cara o hay varias alternativas donde tratan de prever lo de la suplantación, pero en el caso de los sistemas como tales, nosotros es muy complicado que puedas llegar a identificar, a pesar de que ahorita en la actualidad existen más métodos para hacer doble o triple validación, pero por ejemplo, voy a poner un caso, el Facebook. El Facebook te valida el correo electrónico y si dependiendo de cómo lo configuraste, puede ser que te mande un mensaje a otro correo o que te mande un mensaje a la cuenta principal que sí está activada. Puede ser que también mande un mensaje SMS, pero vamos suponiendo de que tú te llevaste el equipo, ¿no? El celular de esa persona que tiene ese Facebook. Entonces, al momento de que tú ingresas con otra computadora a esa cuenta, puedes fácilmente leer el código de validación y entonces estás generando una suplantación. Otro de los puntos, la denegación. Un ataque también, como comentaba, es alterar nuestra forma de trabajo. Si nosotros estamos operando,
vamos poniendo, trabajando con un archivo compartido en línea y deja de haber internet, pues estamos generando una denegación. O sea, no estamos teniendo acceso por una situación física. Pero también puede ser que alguien pueda alterar los permisos y ya no nos permita ingresar. Esa es una situación de negación. Muchas veces los ataques de negación también son contra toda una infraestructura, evitar que la gente trabaje o evitar que promueva sus productos. Existen muchos tipos de ataques de denegación, sean aplicaciones, sean hardware, o sea en sistemas operativos, o literalmente a la parte física. Luego tenemos la parte de modificación. El tipo de ataque activo o de modificación básicamente se refiere a alterar lo que tenemos, ¿no? Yo he conocido personas que literalmente alteran ciertos documentos y aparte efectúan una modificación que parece ser que viene desde otra persona, ¿no? Entonces, eh, estos son detectables, como comento. La parte activa viene siendo de que si tienes un sistema de monitoreo o un personal que pueda estar validando cada vez que se hacen cambios, valide las bases de datos o valide el tipo de archivos que existen, entre otras cosas, pues es fácilmente detectar que estás sufriendo un ataque de modificación. Y luego viene el tipo de ataque activo, que es reactuación, que básicamente viene siendo realizar actividades dentro de un sistema de una forma válida, pero con efectos nocivos. Cuando se logra introducir un programa que les llamamos malware o algún otro tipo de programa con otro tipo de funciones y empieza a realizar actividades que parecen válidas, pero la realidad es que están efectuándose para otro tipo de intenciones, tenemos un tipo de ataque de reactuación. Ahora, una amenaza como tal, básicamente es un intento de un ataque. Hay varios tipos de amenazas, como les mencionaba. En el caso de esto que estamos viendo de las amenazas, por ejemplo, un ataque para adivinar el password o la contraseña de un equipo, llámese aplicación, llámese un dispositivo móvil o llámese un hardware. Bueno, existen varios tipos. Uno de esos es el ataque por fuerza bruta o el ataque basado en diccionario. Ambos conllevan el ataque por fuerza bruta, básicamente usa software que permite estar haciendo combinaciones de palabras o de letras que se los están enviando a un sistema hasta encontrar una respuesta positiva. Y el ataque por diccionario básicamente es, tienes tú un listado de palabras de posibles usuarios y contraseñas y el programa se va a encargar de hacer esas combinaciones. Pero ahora, este tipo de ataque es un tipo de ataque activo, porque si tú ves que desde un mismo punto se están ingresando más usuarios y contraseñas en un espacio de tiempo muy corto, pues puedes darte cuenta rápidamente que estás sufriendo un ataque por fuerza bruta o por diccionario. Hay algunos sistemas en la actualidad que ya vienen completados para evitar esto, ¿no? Por ejemplo, que te bloqueen a los 3 intentos o que literalmente te empiecen a hacer ajustes de tiempo conforme te vas equivocando en las contraseñas. Pero la realidad es de que no todos los sistemas están así. Vamos a ver un pequeño video de lo que son malware. Básicamente habla de virus, gusanos, el malware como tal, los spywares, páginas con JavaScript, entre otro tipo de amenazas. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Una de las mayores preocupaciones de todo usuario a la hora de navegar por la red es la exposición al malware. Se trata de un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información sin el consentimiento de su propietario. El término malware es muy utilizado en la comunidad tecnológica para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o molesto. El término malware es muy amplio. Dentro de sus brazos caben términos tan conocidos por todos como virus, troyanos, gusanos, spyware, screenware, delaware,
todo tipo de software malicioso y dañino para tu equipo. Para que un programa malicioso pueda completar sus objetivos, es esencial que permanezca oculto al usuario. Por ejemplo, si un usuario experimentado detecta un programa malicioso, terminaría el proceso y borraría el malware antes de que éste pudiera completar sus objetivos. El ocultamiento también puede ayudar a que el malware se instale por primera vez en nuestros dispositivos. Las formas más comunes de contraer un virus en nuestro ordenador, en nuestra tablet, en nuestro smartphone, en cualquier dispositivo mediante el cual accedamos a Internet son 4. Recibir emails bastante sospechosos, utilizar programas de intercambio de archivos o P2P, navegar por la web con versiones obsoletas de nuestro navegador o recibir y abrir archivos de dudosa procedencia. Por ejemplo, un archivo llamado 10 secretos para hacerse millonario o liga con esa cara que tienes, si tiene una extensión exe, puede ser un archivo ejecutable, con lo cual puede contener malware. Lógicamente, existen una serie de consejos con los que detectar el malware y eliminarlo de tus dispositivos. Tener instalado un antivirus y un firewall, utilizar una cuenta de usuario con privilegios limitados, restringiendo así el acceso al resto de usuarios, tener precaución al ejecutar software procedente de Internet, un CD o memorias USB y sobre todo, a la hora de trabajar desde un dispositivo portátil, usar siempre los mercados de aplicaciones oficiales, como Apple Store o Google Play. Estas son las mejores medidas para acabar con el malware, pero no son las únicas. De esas os hablaremos más adelante. ¡Mira aquí! Ok, de acuerdo a lo que pudimos ver en el video, hay varios tipos de malware. De hecho, malware se le denomina así cualquier tipo de software que genere algún problema en un sistema o en un hardware. Aquí los puse y los clasifiqué. Los primeros, los troyanos. Software que aparentemente es bueno, pero trae otro tipo de intenciones. Hay mucho, ahorita en la actualidad existen muchas herramientas que permiten emular casi cualquier aplicación, cuando menos en las primeras funciones, y con la interfaz gráfica lo suficientemente exacta como la tienen otros sistemas, como para poder disfrazar la parte de algún software. De igual manera, esto aplica mucho también con personas que tienen poca experiencia con el uso y manejo de sistemas, porque sustituye algunos tipos de programas que aparentemente son válidos dentro de un sistema. Normalmente un troyano como tal, el principal objetivo es robarse información. Entonces, ¿basado en qué? Una estrategia de que se vea como confiable. Tenemos lo que es en realidad mucha gente confunde malware con virus, cuando en realidad el virus es un tipo de malware. Bueno, tenemos el virus, como los virus como tal, que su función es generar una denegación de servicio en un sistema. Háblense de hardware o de software, ¿no? Malos funcionamientos, lentitud, entre otro tipo de cosas. Entonces, esa es una aplicación específica de un virus, generar una denegación de servicio. Ahora, característica principal de un troyano y un virus, o diferencia. El virus por sí solo puede replicarse, pero dentro de un mismo sistema. O sea, un virus jamás lo vas a ver que en una red se traslade de un lugar a otro. Para eso están los gusanos, que es el otro, el worms. Son el otro tipo de malware. Un gusano básicamente es un tipo de virus que puede desplazarse a través de una red. Ahora, en el caso de los worms más conocidos, básicamente su objetivo es, igual que el de los virus, hacer que sea lo menos viable poder trabajar dentro de una red. Este tipo de virus, como el gusano, básicamente se traslada a través de los huecos de seguridad que se tienen a través de los diferentes sistemas. Recordemos que dentro de una infraestructura de red siempre existen equipos de cómputo, dispositivos móviles, otra clase de dispositivos que pueden ser tablets, entre otras cosas, equipos de cómputo, servidores y pues de ahí vamos a ver equipos activos como routers, switches, entre otros. Ahora, ¿qué función principal es la que identifican para poder generar este daño? Bueno, hay diferentes tipos de gusanos, pero los principales utilizan lo que les mencionaba yo,
que es el error del N+1 en la capa 0. Son errores de configuraciones que básicamente el que implementa las soluciones no toma en cuenta las medidas de seguridad y sobre todo que es más fácil a veces dejar las cosas abiertas y sin ningún tipo de restricción porque es más fácil administrarlo, pero es más vulnerable para ser infectados por gusanos, ¿no? Entonces, un gusano es una clase de virus porque se replica a sí mismo, pero la diferencia es que este lo hace a través de una red. Ahora, existe otro que es el spyware. El spyware por sí solo es una mutación entre lo que es un virus, un gusano, pero la diferencia es que este no busca que tú no puedas trabajar en tus sistemas. Lo que hace principalmente un spyware es robarse la información. Ahora, decía que era una mezcla entre un virus, gusano y todo, porque aparte de robarse información, puede desplazarse a través de la red utilizando lo que son los huecos de seguridad que existen cuando no tienes alguna medida de protección de primer nivel en un dispositivo o tienes malas configuraciones dentro del equipo, ¿no? Y viene el que en la actualidad es el terror de muchos áreas de sistema, el ransomware. Ransomware básicamente secuestra un equipo de tal manera que obviamente genera una denegación de servicio, pero con un propósito de cobrar un rescate. Entonces, por eso se le denomina que hace un secuestro. ¿Qué hace? Codifica todo el sistema y el código de descodificación lo tiene un ente malicioso, un Black Hat, que pide ese rescate para que puedas usar los sistemas. Este tipo de ataque es fácilmente bloqueable o lo puedes evitar con una facilidad siempre y cuando tengas unas políticas de recuperación de desastres en las cuales vienen involucrados lo que son los respaldos, ¿no? Porque de otra manera, el decodificar la mayoría de los ransomware, si no es imposible, es casi imposible porque se requiere una infraestructura para poder encontrar el código de codificación bastante grande que podría llevar meses o años. Vamos a ver otro video de lo que son los botnets. ¿Alguna vez te pasó que viste posteos en redes sociales o envíos de emails a tu nombre que no hiciste? ¿O que al navegar tu pantalla se llena de pop-ups con publicidad? ¿O incluso notaste que tu computadora está demasiado lenta? Todos estos casos son síntomas que corresponden a una infección y que indican que tu equipo podría ser parte de una botnet. Pero, ¿qué es una botnet? Una botnet es una red de computadoras que un ciberdelincuente infectó con malware y que ahora están a su merced. Estos equipos infectados también son conocidos como bots o zombies y su amo, es decir, el que controla toda la red, es llamado botmaster. Esta infección le posibilita a los cibercriminales controlar estas computadoras infectadas de forma remota. Ahora bien, ¿cómo se propaga y para qué? A la hora de navegar por internet, es muy común que descarguemos software con fines útiles, pero si bien hay algunos que aparentan serlo, una vez que los instalamos, en realidad tienen una finalidad maliciosa. Estos se conocen como troyanos y son una de las principales causas de propagación de botnets. En general, nos los podemos encontrar en redes sociales y a lo largo de toda la web. Con su propio ejército de zombies, los botmasters pueden usar estas redes para cometer crímenes, como fraudes financieros, distribución de malware, robo de identidad, almacenamiento de contenido ilegal, envío masivo de spam y colapsar sitios web para que no estén disponibles. Con una sola botnet, los cibercriminales pueden cometer miles de crímenes en un solo día, con lo que llegan a hacerse de muchísimo dinero. Mientras tanto, los dueños de los equipos muchas veces ni siquiera saben que están infectados. ¿Y cómo hacemos para protegernos? En primera instancia, siempre es importante contar con una solución de seguridad con firewall,
de modo que haya un filtro entre las comunicaciones de tu equipo e Internet. Además, hay que tener cuidado a la hora de descargar aplicaciones o programas de la web, verificando que sea desde los repositorios oficiales, haciendo análisis previos a la instalación y siempre asegurándote de que sea la última versión disponible, ya que tendrá los parches para solucionar vulnerabilidades y errores de código de versiones anteriores. Así que ya sabes, si no quieres formar parte de una botnet y que tus equipos se conviertan en zombies informáticos, instala ESET Smart Security con protección contra botnets y disfruta de todo lo que Internet tiene para ti. Ok, ¿qué es un botnet en general? Un botnet es muy complicado que sea detectado por los antivirus comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque cuando entra un botnet a un equipo, usa los tiempos muertos que no se está usando el sistema o busca los huecos para saber en qué espacios de tiempo puede estar implementando o haciendo alguna actividad. Ahora, los botnets como tales son utilizados para generar ataques masivos. Voy a poner un ejemplo. Un ataque por diccionario, si quisieras tú hackear un servidor, voy a poner de un banco. Para poder tú implementar una solución de un ataque por diccionario, para poder filtrarte, pues un solo equipo, ¿qué capacidad tendría de estar mandando usuarios y contraseñas? Es limitado. Entonces, ¿qué usas? Usas otros equipos que puedes controlar a través de un software que es un server botnet maestro, el cual hace que de manera coordinada múltiples equipos generen un ataque hacia ese servidor. Entonces pueden estar efectuando un ataque por fuerza bruta a través de diferentes tipos de botnet, que en la realidad un botnet viene siendo nada más que un equipo zombie. Muchas veces la mayoría de los botnets vienen aplicados en dispositivos móviles o se vienen implementados en servidores para que de esos que no pueden estarse apagando durante un espacio de tiempo. Entonces, cuando llega el momento determinado, se les da la orden y empiezan a ejecutar ciertas actividades hacia un mismo objetivo. También un botnet puede ser un equipo que se utilice como un depósito. Es decir, cuando se va a efectuar un ataque, lo primero que tienes que garantizar es que puedas saber el estatus en donde estás conectado. Y el último estatus que tuviste para generar una continuidad, un resumen del ataque. Entonces, hay servidores o hay equipos que sirven como depósitos y otros que sirven como actuadores para efectuar los movimientos. Relativamente es complicado que se encuentre un botnet en un equipo porque el uso de procesador, el tipo de software que se utiliza, viene tan disfrazado como si fuera un troyano y aparte consume tan poco actividad de procesamiento que siempre pasa indetectado. Entonces la mayoría de los virus no vienen, antivirus no vienen preparados para hacer eso. Sin embargo, existe software que permite detectar las funciones que se realizan fuera de un espacio de horario donde puedes saber que si tienes un tipo de botnet o no. De igual forma, también un botnet puede estar proporcionando información de tus usos y costumbres en la operación de tus equipos o en la operación de la tecnología que tienes en uso tanto en dispositivos móviles como en dispositivos de escritorio. Ahora vamos a ver qué es un exploit. Muchas veces escuchamos en las noticias que empresas conocidas, servicios populares o incluso organismos y entidades públicas fueron víctimas de ciberdelincuentes que, de alguna manera, lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos. Una de las posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una vulnerabilidad, es decir, un agujero o debilidad en el sistema. Los cibercriminales usan constantemente estos pequeños errores para infiltrarse, y su herramienta predilecta para hacerlo son los exploits. Pero, ¿qué es un exploit?
Un exploit es un programa o código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad, lo que también llamamos vulnerabilidad, en una aplicación o sistema. Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales, ya que pueden usar vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares como Java y Flash, entre otros, y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo. Si lo llevamos a la vida real, sería como si un modelo de cerradura que representaría el sistema o a la aplicación tuviera un fallo de diseño que permitiera crear múltiples llaves que la abrieran, el exploit, y así poder acceder a lo que trate de proteger. Existen dos tipos de exploits, los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los conocidos son aquellos de los que se tiene constancia y podemos tomar medidas para evitar una infección. Mientras que los desconocidos se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron reportadas y que quizás ni siquiera los mismos desarrolladores han podido ver. Estos últimos son más conocidos como los Zero Day. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? En primer lugar, es importante mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones. Las actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchear estos posibles agujeros de seguridad. Y además, es vital contar con una solución de seguridad como Asset Smart Security, capaz de detectar y bloquear exploits que pueden aprovecharse de errores en navegadores web, lectores PDF, entre otras aplicaciones que usamos cotidianamente. Ahora ya sabes, ve y actualiza todas tus aplicaciones para estar más seguro y poder disfrutar mucho más de todo lo que Internet y la tecnología tienen para ti. Ok, es importante entender qué es un exploit. De hecho, la mayoría de los ataques me preguntan si hay una herramienta para detectar botnets. Sí, hay una herramienta en Kali que te permite hacer ese movimiento de detección de botnets. Podemos tocar brevemente el tema para poder ayudarlos con esa parte, pero eso sería ya que estemos usando Kali. Lo pueden dejar como anotación, pasársela a Luis Pedro para que él lo tenga en cuenta. Al momento de ya estar usando la herramienta, yo les voy a decir cuáles son los procedimientos para hacer la detección de un botnet. Bueno, continuando con el tema de los exploits, un exploit básicamente es lo que nos va a permitir a nosotros realizar un ataque. Como les comentaba, la capa 0 es una de las capas más complicadas dentro del modelo OSI, aunque no está explicada ahí, porque básicamente viene siendo errores de diseño, errores de configuración o errores de implementación. Entonces, un exploit viene siendo básicamente eso, un error o un mal diseño o algo que no se contempló dentro de lo que son los diseños tanto de software como de hardware. Entonces, permiten básicamente que nosotros podamos usar el sistema para otros fines o podamos usarlo para hacer un tipo de actividades para las cuales teóricamente no está construido. Algunas veces a mí me tocó estar participando en una etapa de pruebas tanto de hardware como de software en routers y detectamos, por ejemplo, que al momento de llegar el equipo, el router, a una temperatura superior a los casi 50 grados, como si estuviera en un espacio de 50 grados, empezaba a realizar actividades para las que no estaba enseñado, ¿no? Liberaba rutas, permitía los accesos a través de medios externos, entre otras cosas. Entonces, si nosotros lo ponemos en el contexto, la mayoría del software y de hardware que utilizamos en la actualidad siempre tiene un punto vulnerable. Aquí el tema es encontrarlo. Entonces, a ese punto vulnerable se le llama exploit. Hay tres tipos de exploits que se pueden tener. Los exploits para control remoto son aquellos que nos permiten tomar el control de un sistema o ingresar a un sistema sin que se pueda percatar el usuario. Bueno, o sí se pueda percatar. Recordemos que esto viene siendo ataques activos, lo que significa que si está de alguna manera la persona atenta puede llegar a detectar ese acceso, ¿no? Están los de robo, que básicamente es estar sustrayendo información de tal manera que no pueda ser detectada por todos los medios de seguridad que se tienen, ¿no?
¿Por qué? Porque el exploit teóricamente es un aspecto válido, no diseñado, pero válido. Y están la otra parte, los malwares, que básicamente son software dañinos que también utilizan las debilidades encontradas para poder hacer uso alterno o de manera permanente. Ahora, dentro de los tipos de exploit, tenemos también los que son los exploits locales. ¿Qué es un exploit local? Viene siendo aquel que se utiliza dentro del propio equipo. Por ejemplo, si yo descargo una aplicación, voy a poner el Firefox. El Firefox como tal se instala en nuestro equipo y al momento de instalarse, si el equipo no tenía exploits, pero el Firefox sí tiene, entonces se convierte como en un acceso de manera local que pueda ser explotado. Ahora, los exploits remotos vienen siendo todos aquellos que tienen que ver con las redes. Al momento de nosotros conectar nuestro dispositivo a un punto externo, como es Internet o la red interna de la empresa, en ese momento le estamos dando capacidades de comunicarse a nuestro dispositivo. Y hay exploits que permiten explotar lo que es la parte de comunicación. Entonces, los exploits locales son cuando tenemos software instalado internamente que pueda generar una vulnerabilidad, y los remotos son los que tienen que ver con el uso y manejo de las comunicaciones en un dispositivo móvil. Ahora, hablé de vulnerabilidad. La vulnerabilidad básicamente viene siendo ese punto donde se puede generar una explotación por medio de un exploit. Hay varias formas de detectar un exploit dentro de un sistema. La primera que puse aquí es por casualidad, o sea, no lo planearon, pero ustedes llegaron y detectaron que había una forma de ingresar a un sistema, ¿no? Curiosamente, puede ser que estén en su red y ustedes anden buscando un documento y a la hora de hacer un escaneo por la red, resulta de que la de recursos humanos tiene totalmente abierta su equipo de cómputo y pueden ustedes ingresar y ver su información. Eso es por casualidad encontrar un exploit. Y si se fijan, ese exploit que acabo de hablar es un exploit de mala implementación, o sea, de políticas de uso y manejo de los recursos. Entonces, por casualidad lo detectaron. Otras veces cuando detectan eso es cuando realizan ciertos movimientos en un dispositivo y encuentran que, por ejemplo, si abren el Facebook y el WhatsApp al mismo tiempo, esto va a generar que en automático el Twitter empiece a tener accesos a otros usuarios. Entonces, esto básicamente, ambos que acabo de describir fueron que por casualidad ustedes llegaron a detectar cuáles eran la secuencia necesaria para poder ingresar o explotar esa vulnerabilidad. Luego tenemos, en el orden del sentido de las manecillas del reloj, las puertas traseras. Yo participé muchos años en un área de ingeniería de diseño. Se diseñaban lo que es el firmware para los chips que controlaban diferentes tipos de celulares como el Nokia, el Qualcomm y otros. Y una de las cuestiones que siempre se presentaba en el diseño era tener la capacidad tú como diseñador de poder, en el momento del diagnóstico del dispositivo, cuando estaba en etapa de pruebas, una forma de ingresar a sus configuraciones sin pasar por todos los requerimientos que se había realizado para el dispositivo. Entonces, este tipo de implementaciones se les llama puertas traseras. También se utilizan en la mayoría de los softwares. No hay un solo software que no tenga una puerta trasera. Bueno, los que vienen de fábrica de diseño, porque los que se realizan de manera casera, pues muchas veces a lo mejor la capacidad para implementar este tipo de soluciones, pues no es tanta. También dentro de los software caseros se pueden tener puertas traseras, pero no intencionales, ¿no? Si una persona sabe cuáles son los pasos para realizar el ingreso a las bases de datos, pues ya estás teniendo una puerta trasera que no es de diseño, pero que sí es una puerta trasera que se puso ahí por la forma en cómo se implementa o se despliega el sistema. Luego tenemos bases de datos vulnerables. Bueno, este punto también tiene que ver con las configuraciones. Para mantener un sistema seguro, siempre se tiene que estar revisando que esté totalmente actualizado,
que las contraseñas y los usuarios cumplan con los requisitos necesarios para que sean más complejo o evitar un ataque por diccionarios. Y un punto importante en el diseño de sistemas, que la información clave para la operación de cualquier software, pues venga codificado y encriptada. De esta manera, tú garantizas que aun cuando pueda ser vulnerable, pues la información no sea entendible y no pueda ser replicable. Otro punto, los descuidos. Básicamente alguien nos pide, oye, compárteme un archivo y tú lo abres la carpeta y le das permiso a todos los usuarios que puedan ingresar y que puedan borrar y que puedan escribir y puedan llevarse las informaciones, ¿no? Esa es una clase de descuido de un usuario común de la capa 8, ¿no? Y de la parte de la capa 0, un descuido común y corriente viene siendo, por ejemplo, dejar las contraseñas por default de los dispositivos. Cuando tú instalas una antena, un access point, si tienes una metodología correcta, pues vas a cambiar el usuario y la contraseña de tal manera de que pues solamente quien lo vaya a administrar lo tenga, ¿no? Cuando no existe un método centralizado para administrarlo. Entonces, ese es un descuido, o sea, no se hicieron los cambios correspondientes para que pudiera la implementación ser correcta. Ahora, otro, software mal diseñado. Normalmente el punto más frágil de la mayoría de las arquitecturas en la actualidad viene siendo el software. Tú puedes tener firewalls, puedes tener proxies, puedes tener sistemas de detección, todo lo que tú quieras. Pero al final, a lo mejor la cara de tu software hacia las demás personas viene siendo una aplicación que fue diseñada in-house, o sea, en casa, y que esta aplicación no pasó por todos los parámetros o las auditorías de seguridad. Pues tan solo con que esa aplicación tenga una vulnerabilidad, todo nuestro sistema ya es vulnerable. Luego tenemos la ingeniería en reversa. Este es un método más complicado. La mayoría de las tecnologías puedes tú ver en base a las entradas qué es lo que te está dando de resultados y tú puedas emularlo. Sin embargo, se requiere un alto grado de especialización. Es cuando ya definitivamente sí somos un objetivo para los atacantes. Pero si tú estás tratando de probar tus vulnerabilidades, es muy complicado que le inviertas tanto tiempo porque se requiere personal muy especializado para poder emular algunas de las funcionalidades. Voy a poner un caso. Ahorita en la mayoría de las entradas de algunos lugares donde son fraccionamientos, donde viven muchas personas y está controlado el acceso, tienen unas tarjetas que son códigos, le llaman RFIDs, que son con radiofrecuencia, que permiten el acceso de los automóviles. Automáticamente abre el acceso y permite el paso del automóvil. Una persona con un equipo llamado analizador de espectro puede estar escuchando las frecuencias cada vez que pase un vehículo. Y esto estoy hablando de una distancia de aproximadamente unos 10 metros o un poquito menos, dependiendo de la capacidad del analizador de espectro. Y con eso, tú puedes detectar cuáles son las radiofrecuencias que están generándose y en base a un analizador poder determinar cuál clave es qué. O sea, cuál tarjeta es la de X automóvil y cuál la otra. Entonces, eso puede permitir el acceso a través de... Es una ingeniería inversa. Estoy hablando a grandes rasgos porque involucran más cosas, pero es un tipo de ingeniería inversa, ¿no? Que evita y a su vez que sea totalmente seguro los sistemas como ese tipo, aunque así los vendan. Y luego viene la parte de los fallos. Regularmente, por ejemplo, muchos equipos, todos los fallos que puedan llegar a ocurrir no los prueban. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita dije que un equipo con cierto nivel de temperatura generaba un problema, ¿no? De igual manera, por ejemplo, las antenas, los access points, tienen un tiempo en el cual, dependiendo del número de usuarios, de conexiones y todo lo que tengan, pues genera un reset en automático. Cuando se satura, tiene diferentes momentos de failover. Y algunas de las fallas más comunes que se puedan detectar en ese tipo de sistemas es que estos sistemas por sí solos tratan de protegerse para continuar su operación. Y algunas de esas protecciones
Viene siendo el permitir el acceso libre a muchos usuarios por un espacio pequeño de tiempo. Entonces, ese es un tipo de fallo. Obviamente, si nosotros lo trasladamos al total que involucra un dispositivo en el área de sistemas, pues vemos que hay más tipos de fallos, pero los más comunes son de esa manera. Entonces, tenemos que tener claro que en lo que se enfoca la mayoría de los que se dedican al ámbito de la seguridad, tiene que ver siempre con las vulnerabilidades que encuentran en los dispositivos. Si tú escaneas un equipo y haces todo un proceso y encuentras ciertas vulnerabilidades, recuérdense que en la mayoría de las ocasiones siempre tenemos dos áreas, el hardware y el software. Entonces, si tú analizas el hardware, puedes encontrar un tipo de vulnerabilidades y si analizas el software, otro tipo de vulnerabilidades. Entonces, el objetivo principal cuando se trata de realizar algún tipo de ataque siempre es buscar una vulnerabilidad. No puedes a ciegas ir y tratar de ver que las cosas te vayan a salir correctamente. Esto nunca llega a ningún buen fin. Algunas ocasiones sí, y estoy hablando de personas que tienen unas capacidades ya de nacimiento que permiten detectar por casualidad algún tipo de fallo y entonces les permite tener un éxito. Todos los demás tienen que realizar una metodología para poder llegar a tener éxito y en muchas ocasiones el sistema puede tener tantos niveles de seguridad que básicamente es casi imposible ingresar. Estoy poniendo el casi porque ningún sistema es 100% seguro. Ahora, hay otro punto importante que es el hijacking. Esta técnica básicamente es robarse algo de lo que tienes en un atacante. Ahorita la mayoría de las personas ingresan a navegadores, que es para ingresar a las páginas de internet, y mucho de este código viene dentro del propio navegador, de las páginas que se muestran en el navegador. Recuérdense que ahorita en la actualidad hay muchas páginas que no son solo nada más para visualizar información, sino que son interactivas, páginas dinámicas, páginas que conforme uno va solicitando ciertas cosas o va uno generando un historial de visitas, en automática se van ajustando a eso. Entonces, existen varias estrategias para lo que es el hijacking. Todas tienen que ver con lo mismo. Son scripts que están dentro de estas plataformas y que permiten obtener ingresos hacia nuestros sistemas. Ahora, uno de los puntos más complicados de proteger es el dominio, lo que es el dominio inverso, que es reverse domain. Básicamente es que tú puedas hacer una solicitud hacia un dominio válido, pero en medio exista otro equipo que permita hacer la traducción, pero poniendo una dirección diferente. Y esto nos va a dar el acceso a otro lugar que es muy similar, pero que tiene otro tipo de intenciones. Vamos a ver otro tipo de ataque que en una ocasión una persona me comentó que la forma más segura de tener un equipo es teniéndolo apagado. Pero eso no es real, porque la ingeniería social básicamente se trata de tú tratar con la gente. La parte más débil de todos los sistemas son las personas. Entonces, si tú convences a alguien de que encienda la computadora, pues ya dejó de ser 100% segura. ¿Qué es la ingeniería social? En un mundo digital como es el de nuestros tiempos, uno de los activos más importantes para las empresas y para nosotros mismos es la información. Cada día, los dispositivos y sistemas de información y sitios web generan mucho más datos y varias veces estos son de carácter sensible. Para las empresas, cuidar y mantener su privacidad significa realizar una inversión económica considerable. Los cibercriminales cada vez hacen más de las suyas y en consecuencia, las empresas cada vez buscan nuevas formas de poderse proteger. Siempre cuando haya una persona de por medio en la protección de la información, el riesgo de que sea engañada estará presente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Un proceso de fraude de este tipo se le conoce como ingeniería social, la cual consiste en manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales que permiten a los ciberdelincuentes o hackers cumplir con sus objetivos y acceder a información confidencial de una empresa engañando a la persona indicada.
En esta cápsula voy a darte algunos de los ejemplos con los cuales la ingeniería social nos ataca. Por ejemplo, por teléfono. Un atacante puede hacerse pasar por alguien del trabajo con el fin de conseguir información. Es decir, él empieza a preguntarte, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con tu nombre, con tu puesto y demás. Y si además ellos, los hackers, le dedican un poco de tiempo para investigar quién es la víctima, pues entonces va a ser mucho más fácil que tú caigas en el engaño. La segunda es por correo electrónico. Una técnica llamada phishing, o pescar en inglés, consiste en generar la sensación de urgencia de que tienes un problema y si no realizas una acción, pues entonces vas a tener consecuencias. Muchas veces se presentan, por ejemplo, formularios falsos que solicitan información personal o bancaria y se envían ofertas muy llamativas de datos personales e incluso cuando hablas tú con alguien más por medio de un chat, también inclusive podría ser phishing. Otra más por mensaje SMS, que con engaños de un servicio o una promoción hasta obtener información confidencial que van a buscar, un reactivo donde te piden tu número telefónico, tu nombre, tu apellido y tu dirección o algún otro dato importante, pues están haciendo phishing, pero a través de mensajes. Una de mis favoritas, la cara a cara, que es una de las formas más complejas porque el perpetrador requiere de gran habilidad social para poderse adaptar a una situación que se le presente y así pueda él obtener información que él necesita. No solamente sucede en las películas, los ciberdelincuentes pueden acercarse a la persona que tiene, por ejemplo, acceso a algún sistema de información de una empresa, engañarlos y obtener información que sea sensible, como por ejemplo el password o algún otro dato, para que él en un momento dado pues se haga de él. Desgraciadamente en nuestros días, más de la mitad de los robos de información de las empresas siempre tienen como objetivo alguna técnica de ingeniería social. Ok. Básicamente podemos tener tres tipos de ataques con ingeniería social. La que usan la mayoría porque llegar literalmente a ser una persona con las habilidades necesarias para poder engañar a alguien más de manera frontal, ni los psicólogos, o sea, es complicado. Sí se puede llegar a hacer porque he visto estrategias donde hay un perfilamiento tan detallado de una persona que acercarse, ya te acercas con elementos lo suficientemente fuertes como para que te pueda aceptar cualquier tipo de plática o de comunicación, y tiene también que ver con un proceso de confianza, pero es cuando ya hubo una investigación previa de un perfilamiento que les permite llegar a un nivel todavía más grande de acercamiento y con eso poder obtener una cierta clase de información. Sin embargo, la mayoría usa métodos no frontales y estos métodos no frontales tienen que ver con lo que estoy poniendo en pantalla. El que vemos más común y corriente la mayoría de las veces es el phishing. ¿Qué es el phishing? Literalmente hacen una página, hacen un correo o algo que se vea casi igual, por no decir igual, que el original. De esta manera logran engañar a las personas para que puedan proporcionar a sus usuarios sus contraseñas. Se podrá decir, bueno, ¿es tan fácil hacerlo? Sí, voy a poner un caso. Si tú, por ejemplo, quieres obtener contraseñas de un usuario en una red, pues puedes tú emular ya conociendo las características de un router o de una AP, la pantalla donde te pide el usuario y la contraseña. Entonces, hay estrategias de phishing que son muy eficientes. En esto involucra mucho que la persona a la hora de generar el phishing, pues tenga unos conocimientos muy altos en diseño y también en conocimientos en sistemas de lo que son manejo de dominios para que todo pueda parecer, si no igual, casi igual. Ahora, está el otro que se llama phishing. El phishing, que es influenciar, básicamente, lo que hacen es de que conforme tú vas haciendo ciertas actividades en internet o en tu red, o que ya conozcan ciertas formas de tu trabajo, te empiecen a mandar información donde te están generando una influencia para que a su vez después puedas pasar a un phishing. Porque el phishing como tal es influenciar para lograr pasar al siguiente nivel, que es el phishing para obtener información. Y la última parte es la de pretender.
En el phishing, tú pones una página en la cual pretende ser alguien más, pero en la de impersonation, básicamente el pretender es que desde un punto de vista para la otra parte, tú eres alguien que no, realmente no se puede comprobar tu identidad. Por ejemplo, si tú quieres obtener información de uno de tus empleados y quieres que se efectúe de cierta manera, pues mandas un correo con el nombre de su jefe y el correo electrónico muy similar al de su jefe para que con esa información que llegue, él en automático pueda abrir ese correo. Todavía en ese punto del tiempo no hay una visualización que realmente sea de la empresa o no, sino que básicamente estamos poniendo una entidad en lugar de otra, o sea, una persona en lugar de la otra. Vamos a ver los ataques de denegación de servicio, que son los más comunes. El ataque de denegación de servicio, o DOS por sus siglas en inglés, es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Para ejecutar este ataque, el atacante utiliza diferentes técnicas para sobrecargar los recursos del sistema, como el poder computacional, memoria, espacio de almacenamiento o dispositivo de red. De esta manera, cuando el usuario requiere acceder a los recursos, no lo podrá hacer debido a que el sistema está sobrecargado. Y una de las técnicas más comunes que utiliza el atacante para la ejecución del DOS es el de congestionar el ancho de banda del servidor víctima, mediante el envío de gran cantidad de peticiones o datos. Expliquemos de esto de una manera sencilla. El ancho de banda de red que tiene una máquina se puede comparar con el número de carriles que tiene una carretera. Mientras más carriles, más carros podrían circular. Supongamos que el servidor tiene un ancho de banda de 2 carriles, mientras que el atacante posee un ancho de banda de 4 carriles. Si el atacante envía una gran cantidad de carros a rodar en la carretera, él podrá causar una gran congestión. Esto significa que cuando un usuario legítimo envía un carro al servidor, este no podrá llegar a su destino debido a la congestión, y si este tiempo es demasiado, el usuario pensará que el servidor no está atendiendo sus peticiones. Si bien los mensajes enviados por los atacantes son muy difíciles de distinguir de los mensajes legítimos hechos a un servidor, hay dos dificultades que tienen los atacantes para ejecutar los ataques de denegación de servicios. La primera dificultad es que la máquina del atacante requiere de una gran cantidad de ancho de banda para sobrecargar al servidor. Este ancho de banda debe ser mucho mayor a la del servidor de la víctima, lo cual es algo muy difícil de obtener. Como vemos en el ejemplo, a pesar de que el atacante envía una gran cantidad de mensajes, el servidor no tiene mayores problemas porque tiene la capacidad de procesar a todas las peticiones. Y la segunda dificultad que experimenta el atacante para realizar el ataque de DOS es que es relativamente fácil de bloquearlo. Esto es debido a que una vez que el servidor se da cuenta que está bajo ataque, puede bloquear las direcciones IP de los atacantes. Es esta la razón por lo que entra en juego el ataque de denegación de servicio distribuido o DDoS. El ataque de denegación de servicios distribuidos o DDoS por sus siglas en inglés hace uso de la botnet para realizar el ataque, es decir, hace uso del apalancamiento de los recursos de máquinas controladas por el atacante. Se lo llama distribuido ya que se realiza el ataque desde muchos equipos que están ubicados en diferentes partes del mundo. La diferencia entre el ataque de DOS y el ataque de DDoS es que el primero se ejecuta desde una fuente singular, mientras que el segundo hace uso de múltiples máquinas. A través del DOS distribuido, el atacante puede solucionar las dos dificultades que habíamos mencionado antes. Primeramente, el atacante puede superar el problema del ancho de banda, ya que hace uso del ancho de banda de todas las máquinas bots. Y puede superar el problema del bloqueo de la dirección IP, ya que el ataque se realiza de diferentes fuentes, es decir, es difícil distinguir para el servidor qué direcciones IP son de usuarios legítimos y cuáles no. Ahora, cuando el atacante ejecuta el ataque de DOS distribuido, suele apoyarse en dos tipos de ataques adicionales, y estos son ataque de reflexión y ataque de amplificación.
Veamos primeramente el ataque de reflexión. En el ataque de reflexión, los bots controlados por el atacante se aprovechan de los recursos de servidores de terceros para ejecutar los ataques de denegación de servicio. Cabe mencionar que estos servidores de terceros no son maliciosos, son servidores legítimos que ofrecen servicios en la red. Estos podrían ser servidores de DNS, servidores web, etc. En este ataque, los bots envían peticiones de acceso de servicios a los servidores, pero cambiando la dirección IP fuente de las peticiones con el de la víctima. Como pueden darse cuenta, los mensajes enviados tienen la dirección IP fuente igual a la máquina de la víctima, es decir, en este caso, la 1.1.1.1. Esto es con el objetivo de que los servidores de terceros piensen que las peticiones vienen de la máquina víctima. Ahora, los servidores responden a la petición no a los bots, sino a la máquina de la víctima. Entonces, la máquina de la víctima perderá recursos procesando los mensajes que llegan de los servidores de terceros. Con este tipo de ataque, el atacante se aprovecha de los recursos de los servidores de terceros para realizar el ataque, y además puede aminorar la posibilidad de rastreo por parte de las autoridades y profesionales de seguridad. Es importante indicar que la técnica en la que se cambia la dirección IP de un paquete de manera ilegítima se lo conoce como IP spoofing o suplantación de IP. Ahora, veamos uno de los ataques de reflexión bien famoso, que se denomina el ataque pitufo o ataque Smurf. Pero antes, veamos lo que hace el comando ping, ya que el ataque pitufo hace uso de este concepto. Ping es una herramienta de diagnóstico de redes que comprueba el estado de la comunicación de una máquina a otra. Este hace uso del protocolo de control de mensajes de Internet o ICMP por sus siglas en inglés. Cuando un equipo ejecuta una solicitud ping, este envía un mensaje ICMP de solicitud incrustado en un paquete IP. Y cuando el equipo destinatario recibe el mensaje, responde con su respectivo mensaje ICMP de respuesta para indicar que existe comunicación entre los equipos. De esta manera, el ping puede diagnosticar el estado, velocidad y calidad de comunicación. El ataque de pitufo o ataque Smurf hace uso de los mensajes de ping, es decir, de los mensajes ICMP, para sobrecargar la red de la víctima. En este ataque, los bots envían mensaje de solicitud ICMP con IP falsificado correspondiente a la IP real de la víctima a todas las computadoras de la red. Esto con el objetivo de inundar con mensajes de respuesta ICMP a la máquina de la víctima. El segundo tipo de ataques que es comúnmente utilizado en los ataques DOS distribuido es el ataque de amplificación. En un ataque de amplificación, el atacante elige cuidadosamente el protocolo que va a utilizar para enviar a servidores de terceros solicitudes muy pequeñas pero que generan respuestas muy grandes. En este ejemplo, podemos ver que el atacante envía un mensaje de petición de servicio de DNS que tiene un tamaño de 64 bytes, pero que genera una respuesta de 512 bytes. Esto significa que los bots del atacante han gastado 64 bytes de su conexión para realizar el ataque, pero la víctima recibiría 512 bytes de ataque, es decir, se ha aumentado el grado del ataque. Y este grado de amplificación es lo que se llama factor de amplificación. En este ejemplo, el factor de amplificación es de 8, ya que ha aumentado 8 veces el tráfico que se envió a los servidores intermedios de reflexión. Formalizando este concepto, podemos indicar que el factor de amplificación es el grado de incremento del ataque en cuanto a su tamaño, y corresponde al resultado de dividir el tamaño del mensaje que es recibido por la víctima para el tamaño del mensaje que es enviado por el atacante. En el caso del ejemplo anterior, el factor de amplificación es de 8, ya que es el resultado de dividir 512 para 64, que fueron los tamaños en bytes de los mensajes recibidos por la víctima y enviados por el atacante. En este video, vimos que es un ataque de denegación de servicios y un ataque de denegación de servicios distribuidos. Indicamos que estos tipos de ataques son una gran amenaza para los administradores de sistemas, ya que pueden sobrecargar rápidamente una red con tráfico ilegítimo.
Para defendernos ante estos ataques, es necesario que los profesionales de seguridad entiendan claramente el funcionamiento de estos ataques para poder implementar tecnologías de bloqueo, que pueda identificar y eliminar el tráfico sospechoso antes que llegue a los servidores críticos. Esto se realiza a menudo con la cooperación de los proveedores de servicios de Internet y proveedores de servicios de seguridad. Bueno, como vimos ahorita, hay muchos ataques de denegación de servicio. De hecho, puede ser algo tan simple como cortar un cable para que no tengas acceso a la red, o aventar agua a un equipo para destruirla, o usar técnicas para suplantar otro equipo para generar algún tipo de denegación que evite que uses correctamente un servicio. Entonces, los ataques de denegación de servicios son los más comunes porque son los más fáciles de implementar. Es decir, buscar la manera de que no puedas usar tus recursos. Conozco mil y un formas en las cuales de manera interna tú puedes generar una denegación de servicio. De manera simple. Por ejemplo, si tú pones a realizar un reporte que se descargue y tú sabes que está muy pesado de toda la infraestructura o toda la información que tiene, no sé, declaraciones de los últimos 5 años dentro de tu organización, vas a darte cuenta que si el software no está preparado para poder procesar esto, pues va a generar una lentitud en el propio servidor. O de igual manera, cuando tú efectúas un proceso de carga de algún tipo de archivo muy pesado, pues estás inundando el ancho de banda de tu propio equipo, ya sea el servidor o un equipo de cómputo. Entonces, el ataque de negación de servicio, pues es el más amplio y el más fácil de usar. Vamos a ver lo que es el sniffing, que es una parte que ya hemos definido, que es la escucha furtiva dentro de una infraestructura. El sniffing es el término en inglés referido a la monitorización o captura de tráfico de red. Para ello se emplean herramientas denominadas sniffers, analizadores de red o capturadoras de paquetes. La funcionalidad de un sniffer es de construir los paquetes de datos para poder observar sus cabeceras y contenidos de forma estructurada, mostrando los valores de cada campo de forma ordenada y consistente, lo cual permite al administrador de una red saber qué viaja a través de la misma, el volumen de tráfico, la tipología, etc. Obviamente, un espía también podría utilizar capturadoras de tráfico para vigilar la actividad de su objetivo, sobre todo para las comunicaciones no cifradas como HTTP sin SSL o solicitudes DNS. Capturar tráfico es más sencillo en redes inalámbricas que en redes cableadas. En el espacio radioeléctrico no hay barreras y el tráfico de todos los usuarios dentro del rango de alcance será monitorizado por la capturadora. Sin embargo, en redes cableadas se trabaja normalmente con switches, que no tienen por qué propagar todos los paquetes. Para solucionar esto, se suele configurar un puerto del switch como espejo o mirror. Ese puerto no admite entrada de datos, pero sí lanza una copia de todo el tráfico del resto de los puertos. Por tanto, ese es el punto donde deberá conectarse la capturadora. Desde el punto de vista de la seguridad, el cifrado de las comunicaciones es la mejor medida que podemos tomar para evitar que se vigile nuestra actividad en red. Para ver cómo es el tráfico no cifrado, a una base de datos MySQL. En primer lugar, podemos ver el saludo que hace el servidor al cliente al conectarse. Y a continuación, en el registro 6, podemos ver el registro de este indicando usuario y contraseña. Aquí tenemos el hash de la contraseña. Haciendo clic derecho sobre uno de los paquetes MySQL y diciendo que queremos seguir el stream TCP de la comunicación, podemos ver un desglose que nos muestra en rojo los mensajes enviados por el cliente y en azul los que envía el servidor. Podemos ver que se consulta qué bases de datos hay disponibles e incluso que el cliente crea tablas y que introduce valores en dichas tablas. Todo esto en texto plano. Al carecer de cifrado, no hay forma en que se pueda proteger el contenido de las comunicaciones.
Por último, analizaremos una conexión web, es decir, HTTP, y veremos cómo, al no estar cifrada, podemos ver todo el tráfico, algo especialmente grave si somos un usuario rellenando un formulario web o registrándonos con un usuario y contraseña en un servicio. En este caso, el usuario se ha conectado a una página web. Podemos ver aquí la solicitud GET, en la línea 4, que solicita el fichero download.html. Si hacemos clic derecho, seguir, stream TCP, vemos la solicitud en rojo y la respuesta en azul. El primer tramo de la respuesta nos indica que la página está disponible. Y a continuación tenemos el código HTML de la respuesta. Copiando ese código HTML y pegándolo en un archivo de texto, cambiamos la extensión TXT por HTML y podemos abrir la página tal y como la estaba viendo el usuario que se la descargó. Por este motivo, es importantísimo utilizar conexiones cifradas con HTTPS. Como vimos, el sniffing es la escucha furtiva, que básicamente viene siendo capturar tráfico que existe en una red para poder obtener información. La mayoría de las veces el sniffing se basa en escuchar lo que es información que no está cifrada. Pero aun cuando estuviera cifrada, ya el hecho de poderla interceptar ya es un proceso. ¿Por qué? Porque después existen otras aplicaciones que permiten que nosotros traduzcamos eso que está ahí en información legible. ¿Qué se puede llegar a escuchar en un sniffing? Por ejemplo, se puede capturar todas las conversaciones telefónicas o de videoconferencia que existen en este momento. Se pueden identificar softwares o servicios que existen dentro de una infraestructura. Puedes mapear la red, porque básicamente todo lo que son las comunicaciones RPs, que viene siendo la conversión de una MAC address a una IP, te viene diciendo todos los equipos que están realizando ese tipo de actividades. Localización de servicios compartidos. Recuerden que es lo más común cuando vas a pasar una carpeta de un equipo a otro, y sobre todo cuando se tiene una NAS, es que tengas servicios compartidos. Ahora, captura de passwords. Puedes capturar usuarios, contraseñas que vienen en modo texto plano, o un usuario que no está codificado, pero un password sí que tiene un sistema hash. Identificación de hosts y roles. ¿Qué significa esto? Equipos que se encuentran dentro de la red o dispositivos y qué rol tienen, si son servidores, impresoras, teléfonos o alguno otro. Vamos viendo lo que es el spoofing o engañar a la red. Buenos y tecnológicos días. Los ciberdelincuentes siempre están a la última en lo que se refiere a nuevas técnicas de ataque online. Una de las más populares últimamente es el spoofing, pero ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos. El spoofing se puede traducir como engañar. En términos de seguridad informática se refiere al uso de técnicas de suplantación de identidad. Así que, como habréis podido imaginar, suele estar relacionado con usos maliciosos o de investigación. Dependiendo de para lo que se utilice, existen distintos tipos de spoofing. Entre ellos están el IP spoofing, DNS, ARP, web e email. El primero de ellos es el más conocido. Consiste en sustituir la dirección IP origen de un paquete TCP/IP por otra IP que se desee suplantar. Esto se consigue a través de programas diseñados específicamente para ello. Así, las respuestas del host que reciba los paquetes alterados irán dirigidas a las IP falsificadas. El ARP spoofing se encarga de suplantar las tramas ARP. De esta forma, consiguen enviar los equipos atacados a un host en el que los datos de nuestras máquinas estarán en manos de un delincuente. Para llevar a cabo su objetivo, el hacker conseguirá duplicar las tablas que tienen las tramas ACR. Esto permitirá forzar a enviar los paquetes a un host controlado por un atacante. Por su parte, el DNS spoofing consiste en falsificar una IP para que mediante un nombre DNS consiga una IP. ¿Cómo se consigue? Podría ser comprometiendo un servidor que infecte la caché de otro. También podría ser modificando las entradas del servidor. El web spoofing consiste en suplantar una página real por una falsa para conseguir datos de los usuarios. La página falsa actúa a modo de proxy.
Así es posible solicitar información pedida por la víctima a cada servidor original, llegando a evitar la protección SSL. Finalmente, tenemos el email spoofing, que consiste en suplantar una dirección de correo electrónico. Esta técnica se usa con asiduidad para el envío de correos SOAX como complemento perfecto para el uso de phishing y spam. Uno de los casos más famosos de spoofing de los últimos meses es el de Pokémon GO. Este permitía a los entrenadores cambiar su ubicación original mediante GPS para cazar Pokémon sin moverse de casa. Pero nosotros os recomendamos no hacer caso de este truco, ya que Niantic promete banear a todos aquellos usuarios que hagan uso de este hack. Ok, el spoofing básicamente es tratar de hacerse pasar por alguien que no eres dentro de un sistema. Existen 5 tipos, básicamente es la suplantación de IP, es decir, cuando tú generas una traducción de una MAC address, que es a través de lo que es el ARP, lo que hace es que le das una IP diferente a la que corresponde realmente el equipo. Y si recordamos lo que vimos del modelo OSI, estaba establecido que en el modelo OSI, para que 2 equipos se comuniquen, necesitan básicamente en las primeras 3 capas 4 elementos. La IP destino, MAC destino, IP origen y MAC origen. Entonces, las 2 primeras, el MAC origen y el IP origen, las tienes. Pero en este caso, el destino como tal, pues no lo tendrías, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una MAC address que detectaste que pertenece al equipo que quieres tú atacar, pues nada más le cambias la IP de tal manera que la siguiente ocasión, cuando das la respuesta, ya se la estás mandando al otro equipo y en automático obtiene la otra direccionamiento IP. Esta técnica es muy útil, sobre todo porque sigue ciertos lineamientos que tiene como falla el diseño de lo que es el sistema de una red Ethernet. ¿Qué es esto? Básicamente, en una red Ethernet, entre más cercano esté el destinatario o a quien se le está solicitando información, más fácil es que nos dé una respuesta. Es decir, si mi servidor se encuentra a 90 metros, y yo suplanto al servidor y estoy a 30 metros, va a ser más fácil que yo le dé una respuesta de manera rápida que a lo que lo hace el servidor. Entonces, puedes suplantar servidores, impresoras o lo que sea. Luego tenemos lo que es el ARP, que básicamente lo que va a hacer es de que las consultas de ARP no vayan hacia un destino en específico, sino hacia un equipo que está haciendo de traducciones de ARP. Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder permitir que los equipos obtengan las MAC address de otros dispositivos, pero con las intenciones que nosotros le estamos dando de que se haga pasar por alguien más. Luego, los DNS. Esto es muy común, sobre todo cuando estás manejando las páginas fuera de una red Ethernet. Tú lo que haces es de que mandas una solicitud para poder traducir una dirección un nombre de un dominio a una dirección IP, y muchas veces dentro de nuestros propios sistemas tenemos que el primer lugar donde buscas hacer la traducción es en el localhost, pero puedes tener otros sistemas que hagan eso. Entonces, si tú le añades unos DNS diferentes, pues te van a permitir generar una traducción como tal. Ahora, lo de las páginas web falsas, existen muchísimas donde puedes poner temporalmente un dominio de un banco o de una empresa o de una tienda en línea, y entonces esto hace una suplantación como tal de la tienda destino. Recordemos que la mayoría de las veces, a veces nada más recordamos palabras. Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, una tienda en línea para comprar una computadora o otra cosa, y nada más me acuerdo de los primeros nombres, pues yo empiezo a hacer juegos de palabras en Google de tal forma que eso me devuelve a mí un equipo o una página que supuestamente iban a vender. Y como el nombre es muy similar y no me acordé de toda la dirección de manera completa, pues al momento de acceder, se ingreso con una dirección equivocada. Y lo que es la de correo electrónico, esa es la más usada, sobre todo porque tú puedes cambiar el dominio y hay ciertos servidores que dan alojamiento a correos electrónicos que se les llama relays, que básicamente lo único que sirven es para poder enviar y recibir correos, pero sin tener una validación de los dominios que controlan. Entonces, esa es la más simple, las de email, pero todas las demás también son factibles de realizarse. Vamos a ver lo del ransomware, que es ahorita uno de los temas más controversiales. Ransomware proviene de la combinación entre ransom, o secuestro en inglés, y software.
y se refiere a todos aquellos códigos maliciosos que le exigen a un usuario el pago de un rescate por el secuestro de un archivo. ¿Secuestro? ¿Rescate? ¿Es en serio? Sí, básicamente esta amenaza funciona como un secuestro en la vida real, pero donde los que están bajo cautiverio son tus archivos, que pueden tener información importante o bien afectar el funcionamiento de tu equipo. ¿Cómo se propaga? Un método típico es a través de archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados o al hacer clic en un vínculo que asegura provenir de un banco o de una empresa de mensajería. También se distribuyen a través de redes para compartir archivos, como las peer-to-peer o P2P, haciéndose pasar por claves de activación para programas populares. ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos. El primero se llama file coder, o codificador de archivos, que cifra los archivos. Y el segundo es lock screen, o pantalla de bloqueo, que bloquea el equipo e impide que lo uses hasta haber pagado el rescate. El ransomware usa trucos psicológicos para engañarte y apresurarte a pagar. En algunos casos, la pantalla de bloqueo también incluye la transmisión en vivo de lo que la cámara web del equipo está viendo en ese momento, lo que puede generar la sensación de que realmente hay alguien vigilándote. En otros casos, el mensaje de la pantalla de bloqueo se hace pasar por un aviso de la policía, en el que se solicita el pago de una multa por haber encontrado en el equipo pornografía, evidencia de haber visitado sitios web ilegales o software pirata. ¿Cómo se pueden recuperar los archivos? ¿Hay que pagar? No recomendamos pagar por dos razones. En primer lugar, porque no hay forma de evitar que los atacantes te sigan exigiendo el pago de más dinero antes de devolverte el archivo. Y en segundo lugar, si pagas el rescate estarías ayudando a crear un nuevo mercado para los cibercriminales, lo que en el futuro puede conducir a más ataques cibernéticos, ya sean de ransomware como de otro tipo. Así que ya sabes, en lugar de pagar, aprende la lección. Asegúrate de respaldar periódicamente tu información para recuperar tus archivos en caso de tener la mala suerte de que te ataquen y procura tener la mejor protección para tu sistema. En definitiva, la mejor medicina es la prevención. Si tienes una solución de seguridad y haces tus backups frecuentemente, no tendrás problemas para seguir disfrutando de todo lo que la tecnología tiene para ti. Ok, los ransomware como tal es un problema en la actualidad porque literalmente podemos estar vulnerables por todos los sentidos. Puede llegar por un correo electrónico, puede meterme en una página y descargarme, puede venir dentro, insertada código malicioso dentro de una imagen, entre muchos otros factores. Regularmente esto es por cuando se están visitando lugares no autorizados dentro de una organización y no se cuentan medidas de protección, pero aún así puede llegar con un correo y si no hay la suficiente información, pues puede caer. Ahora, la mejor forma de evitarlo, como yo les estaba comentando al principio, básicamente es que ustedes tengan políticas de recuperación en caso de desastres, que implementen el sistema de respaldos de manera continua, de tal forma de que si llegan a tener algún tipo de problema, pues lo único que van a tener que hacer es efectuar o aplicar el plan de recuperación en caso de que exista algún tipo de problema. Existen dos tipos, como lo mencionaron en el video. Uno es el que codifica archivos y otro es el que codifica todo el equipo para que cuando tú lo reinicies, literalmente no puedas ingresar hasta que no se ingrese un usuario y una contraseña. Ahora, hay otros tipos de ataque, que es, por ejemplo, el de confianza transitiva. Literalmente aprovecha las relaciones de confianza que existen entre los diferentes servidores. No solamente aplica para Unix, sino también para los sistemas Windows. Cuando tú metes un equipo en un dominio, es cuando tienes una seguridad centralizada, basada en Active Directory. Ahí hay una relación de confianza que le llaman confianza transitiva, en la cual tú eres un usuario válido y le das permiso a otro usuario aunque no sea válido. Este tipo de ataque también es muy común, sobre todo cuando no tienes unas buenas políticas que estén controladas desde un servidor centralizado. Ahora, lo que es el ataque Fusser, literalmente lo que hace es que genera información aleatoria. Esto es, por ejemplo, voy a bombardear mi red con un conjunto de direcciones que, aunque no estén activas, de manera aleatoria me están generando hosts que sí se encuentran en los sitios, pero
que no están activos. Entonces empieza a generar fallos que evita que tengas una comunicación correcta, porque al momento de que el fuser genera esos códigos, lo que hace es que los equipos se van a tratar de comunicar con ellos y como no existen, no va a esperar una respuesta, pero sí va a estar tratando de hacerlo. Entonces se vuelve un ciclo repetitivo. Aparte, este tipo de paquetes no tienen un tiempo de vida, lo que significa que pueden seguir viviendo dentro de una red. Y hay un tipo de ataque que ahorita está iniciando bastante fuerte, que es un ataque basado en inteligencia artificial. Aquí este tipo de ataques literalmente ahorita no ningún sistema como tal está preparado para poderlo evitar, ¿no? Por ejemplo, tenemos los chatbots. Un chatbot como tal hace una suplantación de una comunicación que puede existir entre una persona y un equipo y suplanta literalmente a la persona donde puede dar respuestas lo más asertivas posibles para poder obtener accesos a los sistemas, ¿no? Hay un ataque de inteligencia artificial que es heurístico, que básicamente utiliza métodos de predicción basados en entropía, que predice qué es lo más probable que tú vayas a elegir basado en tus costumbres de uso de la tecnología. Los robots, que básicamente permiten automatizar cualquier clase de ataque. Tú puedes poner un ataque con robot por fuerza bruta para violar passwords y contraseñas, que lo que va a estar vigilando es la forma en cómo tú estás manejando tus sistemas y de con qué frecuencia cambias las contraseñas, y eso lo va a usar para poder utilizar un robot para poder ir actualizando su archivo de usuarios y de contraseñas que los permite ejecutar. Y por último, el de Machine Learning, que básicamente está aprendiendo de ti. O sea, aprende tus usos y costumbres, te perfila de tal manera que puedes saber específicamente cuál es tu método más vulnerable. Por ejemplo, si tú en el día, todos los días acostumbras en un horario de 2 a 3 de la tarde comer y comes en tu lugar y en ese horario ves algo, una película o alguna otra cosa, bueno, pues la computadora va a estar aprendiendo eso de tal forma que cuando genere un ataque va a poderlo buscar a través de tus usos y costumbres, en este caso, lo que estás viendo, las películas.